Bueno, permítanme empezar hablando de donde crecí, en el sureste de Nueva Inglaterra. Creí que todos eran católicos ahí. No recuerdo la primera vez que oí los nombres de alguna denominación protestante. De niño mi padre creía que existían la Iglesia Católica y los Holy Rollers. Ese era el término que usaba alguien, si alguien lo ha escuchado. Este era el término que usaba para referirse a los protestantes, aunque creo que él tampoco sabía qué significaba protestante en ese momento. No fue hasta que me fui de casa que lo supe. Se refería a ciertos predicadores de televisión que parecían más centrados en las finanzas que en la fe, específicamente en sus propias finanzas, es decir, en las donaciones según la fe. La estrategia que usaban, y la mayoría hemos escuchado la impresión del pastor Andy, era decir como si das X cantidad de dólares de capital inicial, Dios te lo multiplicará cuantas veces sea necesario. Andy siempre finge y yo no, soy terrible. Es descarado y sigue vigente hoy en día. Podría enumerar a falsos maestros populares que lo usan ahora mismo. No sé de dónde sacaron esta idea, salvo de su imaginación, porque no está en las escrituras. Probablemente lo más cercano que encontré es Mateo 19:29, que dice: y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre e hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Alguien podría decir, bueno, ahí está. Es decir, literalmente dice que recibiremos 100 veces más. Si dejaras tu casa para hacer obra misional o la vendieras para financiar tu misión, digamos para Jesús, ¿esperarías 100 casas? Si dejaras a tus parientes, ¿deberías esperar 100 familiares más? ¿O 100 campos o lo que sea? Claramente esto no debe tomarse tan literalmente. Hay otros versículos que usan para intentar apoyar al Evangelio de la Prosperidad. Uno de ellos es Lucas 6:38. Dad y se os dará, a buena medida, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con lo que mides, se os verá a medir. El problema es que si realmente prestas atención a lo que se dice aquí, más o menos significa que recibiréis lo mismo que das. Ese mensaje no ofrece mucho potencial de prosperidad. Otro versículo en este sentido es 2 Corintios 9:6. Pablo dice, el punto es este: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero si consideramos todo el capítulo 9 como un todo, claramente se centra más en dar. Comienza con la exhortación de Pablo a estar listos para preparar con antelación la generosa ofrenda que prometiste para la iglesia en Jerusalén. Y por último tenemos el gran versículo de la prosperidad, el famoso Malaquías 3:10, que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunda. Y Jesús está hablando acerca de estar bendecidos. Y en 2 Corintios 9 y de bendecir de nuevo en Malaquías 3, ninguno de estos versículos generalmente usados para apoyar al Evangelio de la Prosperidad en realidad hace tal cosa. Realmente no hay manera de reducir nada en las Escrituras a una fórmula para la riqueza. De hecho, nada garantiza la bendición financiera de Dios. En pocas palabras, Dios no es nuestro plan para enriquecernos rápidamente. El punto principal hoy es que no acudes a Jesús para obtener cosas, no acudes a Jesús para recibir a Jesús. Un problema con la mentalidad del santo rodante, el llamado Evangelio de la Prosperidad, es que corrompe la buena nueva, el mensaje del Evangelio de que Jesús vivió, murió y resucitó para traernos. Y ese es un gran problema. Nunca queremos alterar ni cambiar nada de lo que el Señor hizo o nos enseñó, y eso incluye su palabra. Y nunca queremos cambiar nuestra comprensión de una enseñanza difícil para que sea más fácil para nosotros o para los demás. Y así como lo pienso, y lo haré 2 veces aquí, y tengan paciencia, inventaré un escenario donde Dios habla. No estoy poniendo las palabras de Dios en su boca, ok, y ya lo entenderán cuando lo haga. Así es como lo veo. Un día estaré ante el Señor y me imagino que es muy posible que me diga: tomaste mis palabras demasiado literalmente. Lo dudo, pero digamos que es posible. ¿Qué es lo que peor que me espera? ¿Disculparme por ser demasiado celoso con la palabra de Dios? Ok, me parece bien con eso. No es que sea frívolo, pero me parece bien. Si Dios me dice eso, quiero decir, lo siento así.
Y ok, estamos bien, pero supongamos que es lo contrario. Y como esta gente que corrompe el evangelio para su propio beneficio, digamos que me descuide con la palabra de Dios. Entonces el Señor me dice, en cambio te tomaste la libertad de usar mi palabra y enseñaste lo que no dije. Me pusiste palabras que no eran mías. ¿Qué te dio el derecho? Entonces, ¿qué digo? ¿A alguien les parece divertido? No. Por eso es tan importante tener conocimientos bíblicos. Lo he dicho tantas veces practicando y no lo logro. Conocimiento bíblico para entender lo que enseñan las escrituras. Por eso siempre que estoy aquí busco la manera de destacar la importancia de la alfabetización bíblica. Esto no significa que uno tenga que ser un erudito bíblico con formación en seminaria, listo para debatir temas que se han estudiado y debatido durante 2000 años o más. Significa que uno debe conocerlo lo suficiente como para saber cuando oye algo incorrecto. Deberías saberlo bien. Cuando alguien predica un evangelio falso, sabes de inmediato que lo que estás escuchando es una enseñanza falsa y que no tienes nada que ver con ella. Además de corromper el evangelio, hay otro problema grave con el evangelio de la prosperidad o el materialismo individual, y es que ambos te hacen usar el Salvador como un instrumento para tu propia voluntad en lugar de servir a la suya. Estás usando el evangelio como una tarjeta de débito. Intenté decidir cuál de las dos era peor y no pude. La verdad es que ambos son un grave insulto al Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y un insulto a Jesús y lo que hizo por nosotros. Es relegar el evangelio. Bueno, gracias por el Espíritu Santo y la salvación, pero lo que realmente necesito es un carro nuevo. En cierto modo significa que como ahora soy salvo puedo pedirle a Dios todas estas cosas y como es un Dios de amor me lo dará porque lo prometió. O si no, todo es mentira. Este pensamiento es peligroso y no es correcto. De la misma manera que decidimos que es erróneo y peligroso pensar en el don de la salvación como una carta de salvación, también es erróneo esperar que Dios se dedique a enriquecer a la gente a voluntad. El pastor Andy nos mostró Mateo 6:24 la semana pasada, donde Jesús dice: nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. La palabra traducida aquí como dinero podría significar dinero o posesiones. ¿Acaso tus posesiones te dominan? ¿Tu afán por el dinero o por las cosas te dominan? ¿Qué pasaría si pudiera ofrecerte elegir entre un año de salario y dinero en efectivo ahora mismo, o garantizarte que estarás en la voluntad de Dios por el resto de tu vida? ¿Cómo elegirías? Punto número 1. Dios no es una máquina expendedora. Dios no nos debe nada por nuestra obediencia ni tiene que comprarla. Dios, si tú haces esto, yo haré aquello o yo no lo haré, o sea, lo que sea. Siendo francos, este tipo de pensamiento indica una falta de comprensión de lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo. Nuestra obediencia a Dios es resultado de respuesta a su gracia, su sacrificio y el don de la salvación. No podemos sobornar a Dios con la obediencia que ya la debemos. Otra cosa difícil de comprender es que no tenemos nada que darle a Dios que Él necesite. Esto no significa que Dios no quiera nada de nosotros, al contrario, Dios nos dice claramente a través de las Escrituras lo que quiere, y todo se reduce a la obediencia. Obediencia a sus mandatos de perdonar, amar, dar, adorarle solo a Él, difundir la buena nueva, ser santos, su voluntad de la nuestra. Y así sucesivamente. Dios ya te ha dado todo lo que debería generar obediencia por sí solo. Y vas camino al infierno, nosotros íbamos camino al infierno. Él nos atrapó, nos puso en el camino angosto al cielo y nos dio la vida eterna. ¿Podemos ponerle un valor material a eso? Digamos que hoy lo pierdo todo menos la ropa que llevo puesto. ¿Sabes qué sigo siendo? Sí, soy inmensamente rico porque hay hombres en este mundo que son ricos con las cosas del mundo y que morirán y pasarán la eternidad separados de Dios en la miseria. Y yo casi fui uno de ellos. No era rico, pero no tenía lo más valioso. Y es Jesús. Lo mismo pasó con el hombre rico y Lázaro en la historia de Lucas. El hombre rico lo tenía todo en esta vida, Lázaro no tenía nada. Cuando llegaron al más allá fue todo lo contrario. Ahora el mendigo no tiene todo. Y el rico no tiene nada más que el infierno por la eternidad. Y es la eternidad. Donde están ahora es donde estaban cuando se contó esta historia. Y estarán para siempre ahí.
A veces me siento impotente al intentar expresar mi gratitud a Jesús porque mis palabras son tan pequeñas y parecen tan inútiles. Tengo que recordar que el Espíritu Santo interviene y ora por nosotros de maneras que aún no podemos comprender. Si le confiaste tu salvación eterna, ya has recibido más de lo que cualquier persona sin esa salvación recibirá jamás, sin importar cuán rica sea en esta tierra. Y si aún no has invocado el nombre de Jesús para que te salve y te haga hijo de Dios, tendremos la oportunidad de hacerlo al final. Nuestra relación con Dios es transaccional solo una vez. En el momento de la salvación, entregas tu soberanía a Dios e invocas el nombre de Jesús. Y en ese momento recibes de Dios la salvación eterna y la morada del Espíritu Santo. Eso es todo. Una sola vez. De ahí en adelante la relación es la de padre e hijo o hija. ¿Te imaginas de adolescente diciéndole a tu madre o a tu padre: si me das un coche muy bonito, me encargo de todas las tareas de la casa, del jardín y de recoger los excrementos del perro hasta el día siguiente que es de mi mudanza? ¿Qué dirías? Si son inteligentes, rechazarán esa oferta porque la obediencia y el trabajo transaccionales solo funcionan cuando hay un sueldo de promedio, e incluso eso es un poco inestable, así que quizás te consigan un auto usado modesto pero confiable. No es lo que querías, pero tiene todo lo que necesitabas y es un poco de humildad. Incluso si tuviéramos algo que ofrecer, Dios nunca aceptaría una oferta tan transaccional porque nos conoce, sabe que no cumpliremos, sabe que fracasaremos, Él sabe que nos volveremos perezosos, sabe que en algún momento decidiremos que ya hemos hecho suficiente y que hemos pagado lo que pedimos en esa transacción. Israel no pudo cumplir la ley y nosotros tampoco podemos ser perfectos en nada. Quienes tenemos un pasado más colorido, casi seguro recordamos una o dos noches hablando en el megáfono de porcelana y diciendo: Dios, si haces que la habitación deje de dar vueltas, te juro que no volveré a beber. Oh, ok. Ahora me están entendiendo. ¿Y qué hicieron el viernes por la noche? Bueno, si se parecen algo a mí, ni siquiera llegaran al viernes por la noche. Hablando en serio, insultamos a Dios con el transaccionalismo. No sé si es una palabra en sí, pero la uso. Sea como sea, el punto es que Él sabe que mentimos, nosotros sabemos que mentimos. Incluso nosotros sabemos que Él sabe que mentimos. Y si insultamos a Dios para conseguir cosas, entonces Jesús tenía toda la razón sobre los dos señores. En Mateo capítulo 6, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. El contexto aquí es que acababa de explicarles cómo dar debía ser en silencio y sin fanfarrias. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estoy diciendo? Bueno, en otra forma de usar a Dios para obtener algo, en este caso no se trata de algo material, sino de ser considerado más justo y más piadoso por quienes te rodean al usar tu generosidad como muestra de generosidad. ¿Qué dice Jesús al respecto? Si haces esto, tu recompensa estará en la tierra, recibes la admiración pasajera de algunos y se acabó. Pero si haces en silencio y en secreto, demuestras tu sinceridad, tu disposición a dar, no por ganancia, sino por obediencia. Volviendo a la oración, lo primero que Jesús enseña es orar de la misma manera que se da en secreto, para que Dios escuche y no para que otros escuchen. Ahora bien, esto claramente no significa que no debamos orar en voz alta juntos en grupos o en congregación. Claro que debemos hacerlo, lo que Jesús quiere decir es que al orar debemos hacerlo de tal manera que hablemos sinceramente y solo con Dios, no para impresionar a otros con nuestra oración. Nos dice que reconozcamos y alabemos la perfecta santidad del nombre de Dios. Y luego inmediatamente después dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Esto, en cierto modo, descarta la idea de exigirle algo a Dios. Lo único por lo que oramos materialmente en todo el Padre nuestro es nuestro pan de cada día. Eso es importante. No se nos instruye a orar por lo que podríamos desear, sino por lo que Dios quiere y solo por lo que necesitamos. Un orador dijo recientemente que Dios quiere tener un jet privado, así que más les vale a las ovejas pagar. Y no lo dijo con esas palabras, pero la actitud era muy parecida. Digo ovejas porque cualquiera que siga a alguien así lo es en el sentido negativo, por falta de sentido común. Así que, por si no me queda claro, si de verdad creen que Dios les dijo a un predicador de la televisión que necesitaba un jet privado con las ganancias de la iglesia, no estoy seguro de que entiendan a qué nos referimos. Y diré esto sobre él, y cualquiera que haga algo así se arrepentirá de haber puesto palabras falsas en la boca de Dios. Santiago 3.1 dice:
Hermanos míos, no se hagan muchos maestros, pues saben que recibiremos un juicio más severo. A decir verdad, siempre me pone un poco nervioso estar aquí arriba porque ese versículo siempre está en mi mente. Así que hago todo lo posible por comprender todo esto para no enseñar algo incorrecto por accidente. Por otro lado, agradezco la oportunidad de intentar guiar a la gente por el buen camino y denunciar las falsas enseñanzas cuando las veo. Y la razón por la que hoy dedico tiempo a predicar el Evangelio de la Prosperidad es esta. Como iglesia, tenemos la gran bendición de contar con el personal pastoral que tenemos. Son hombres honestos y sinceros cuya principal preocupación es servir al Señor. Cada semana se enseña la palabra, cada semana se comparte el Evangelio y sin embargo, de vez en cuando oigo hablar de alguien que también escucha a algún famoso falso maestro. Parece que no debería suceder, pero sucede. El final de Tito 1:19, capítulo 1, versículo 9, encarga a los ancianos de denunciar las falsas enseñanzas, afirmando que podrán animar con sana enseñanza y refutar a quienes los contradigan. ¿Y cómo convertir a Dios en un plan de enriquecimiento rápido? Es un aspecto del problema del materialismo. Aprovecho la oportunidad para hacer mi trabajo. El Evangelio de la Prosperidad es un concepto que surgió con el llamado movimiento del nuevo pensamiento. Has oído hablar del poder del pensamiento positivo y de manifestar salud, riqueza y éxito. Hoy en día abundan los supuestos pastores que enseñan esta herejía. Podría darte una lista. Cabe destacar que inicialmente el movimiento del nuevo pensamiento no tenía nada que ver con el cristianismo. Era puramente secular. Un concepto de la nueva era fue en el pentecostalismo temprano, donde el nuevo pensamiento de santidad wesleyana a mediados y finales del siglo XIX. No se preocupen, la lección de historia casi termina. El movimiento de santidad o vida superior fue otro concepto marginal. Esta es probablemente de la iglesia, sí, y la enseñanza es que puedes recibir una segunda bendición o una segunda hora de gracia después de tu conversión inicial, y mediante esta segunda hora podrías alcanzar un estado de entera santificación, en efecto, impecabilidad o, entre comillas, perfección cristiana. El problema radica en que 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 10 afirma que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está entre nosotros, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que claramente hay que ser muy exigente con lo que se cita en la Biblia para apoyar esta doctrina del movimiento de santidad. Y sin embargo, también se puede estar en una iglesia así sin saberlo. Puedo decirlo eso porque lo hice. Antes de venir aquí, mi familia y yo asistíamos a una pequeña iglesia nazarena, gente muy amable y apasionada por el Señor, todo lo que uno espera y desea, y con el tiempo aprendí que esta denominación cree que se puede alcanzar la santificación completa que acabo de describir, y que luego se puede salir de la salvación. Me dijeron que era literalmente como un foco. Así que cuando estás en la luz, eres salvo, pero puedes salir de ella y entonces no eres salvo. Esto me dejó muy perplejo. Estuve tentado a preguntar qué pasaría si volvieras a la luz, pero para entonces ya me había dado cuenta de que estábamos en el lugar equivocado y que era hora de seguir adelante. Y es así como terminé aquí. Por la gracia de Dios ya estaba un poco obsesionado con aprender y entender lo que decía la Biblia. Llegué a la fe en total ignorancia. Tan mal que ni siquiera estaba seguro de que Dios me salvaría cuando se le pedí. Nadie me habló del Evangelio. Leía libros. Si alguien ha oído hablar de libros dejados atrás, bueno, de ahí vengo. Y todos tienen una opinión sobre si eso es bueno o malo. Y bueno, esto es lo que voy a decir. Así que, de cualquier manera, entiendo que mucha gente lo dice. Bueno, me da igual. Y estaba leyendo esos libros y mi reacción fue: esto no está en la Biblia. Sé que crecí en la iglesia católica, no está en la Biblia, así que me escabullí. Literalmente fui a una librería cristiana, pero como intentando ser discreto como un personaje de dibujos animados, fui a la sección de ofertas y encontré una edición de bolsillo de la Biblia King James y la llevé y bueno, la abrí por Apocalipsis y así sucesivamente, y estaba leyendo todo esto y finalmente encontré The Great Planet Earth de Howard Lindsay, que es otro libro famoso entre la gente mayor. Fue escrito en el 69 y Howard Lindsay describió cosas que sucederán en el futuro
basándose en lo que vio en la Biblia. Así que lo leí en 2003, que es ese futuro, y mucho me dio en el clavo. Y en fin, estaba llegando a un punto en el que era más difícil no creer que creer. Así que el libro tenía la parte de la llamada al altar al final, y llegué a la parte de la llamada al altar y se me llenaron las venas de agua helada. Y pensé, he ofendido a Dios, ¿qué hago? Y no lo sabía, ni siquiera lo sabía. Dios, no sé si me salvarás, no sé si quieres salvarme, pero si pudieras, por favor, hazlo. Y de ahí vengo yo. Así que inmediatamente quise aprenderlo todo. Y cuando estuve en esa iglesia y escuché esa doctrina, inmediatamente sentí que eso no estaba bien. Simplemente me pareció mal. No sé cómo explicarlo, pero por otro lado también quiero decir esto. Nunca te dejes llevar solo por una sensación. Examina lo que estés viendo a través de la lente de las Escrituras, no solo un versículo 2, sino la totalidad de nuevo. Por eso la alfabetización literaria bíblica es tan importante. Puedes leer un versículo y pensar que significa algo. Ve al principio del capítulo y luego hasta el final. Y la mayoría de las veces descubrirás que lo que creías que trataba no es lo que trataba. Se trataba de otra cosa. Y ese es el caso con muchos versículos que uso hoy. Ves este versículo y piensas, bueno, sí dice que así es como podemos decir que aplica el Evangelio de la Prosperidad. Pero luego lees y, como dije, se trata de juzgar, se trata de bendecir, se trata de todas estas cosas. Así que un maestro bíblico favorito mío de Calvary Chapel, que ya se fue a la casa con el Señor, sale ya a llamarlo todo el consejo de Dios. Analicen todo a través del consejo de Dios, toda la Escritura. Nunca seleccionan lo que les interesa, sino que encuentren todo lo que pueda aplicarse y dejen que la Escritura se ilumine a sí misma. Y bueno, después de la enseñanza del nuevo pensamiento, el concepto de la nueva mentalidad fue que la mente atrae bendiciones materiales mediante pensamientos pensativos y afirmaciones. Si esta te suena nueva era, es exactamente así, y no tiene ningún fundamento en las Escrituras ni se acerca a ellas. Hay que abusar mucho de las Escrituras para llegar a eso. Es tan bíblico como que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y por si no lo sabes, eso tampoco está en la Biblia. El Evangelio de la Prosperidad es una perversión del cristianismo que exprimen falsos maestros incluso hoy en día. Refleja algunas de las creaciones de los israelitas. Creían que la aceptación de Dios se reflejaría en sus bendiciones financieras y físicas. Creían que si uno estaba enfermo o era pobre era porque no tenía buena reputación ante Dios. Sin embargo, Jesús no hizo tales promesas ni dio indicios de que algo así podía estar ocurriendo. Al contrario, Jesús nunca nos dio una receta para obtener riquezas o bienes de Dios y nos advierte que no nos dejemos llevar por eso. De igual manera, Pablo, quien escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, tampoco lo hizo. De hecho, la advertencia de Pablo contra el materialismo es enfática y clara. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad que acompañada de contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos sustento y ropa, nos contentaremos con esto. Pero quienes quieren enriquecerse caen en la tentación, una trampa, muchos deseos necios y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y para codiciarlo algunos se han extraviado de la fe y se han atormentado con muchos dolores. Ese pasaje da para un sermón completo, algo que me ocurrió 3 o 4 veces mientras escribía esto. Qué suerte que no te haya llegado la versión original de 1 hora y media. De hecho, recorté unas 1000 palabras al terminar, de nada. Veamos lo que Pablo nos dice aquí. Primero, conténtate con lo que Dios te ha dado. Segundo, nada traemos al mundo y nada nos llevamos. Número 3, conténtate con lo que necesitas. Número 4. El deseo de riquezas es una trampa peligrosa. Número 5. El amor al dinero causa maldad y lleva a algunos a abandonar la fe. Así que punto 2. Lo que Jesús quiso decir cuando enseñó sobre orar y recibir. En Mateo 21:22 Jesús dice: y si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esto es probablemente uno de los versículos más abusados. La palabra creer en Mateo 21:22 se traduce como creer o tener fe. Depende de la traducción. La palabra griega, voy a equivocarme, pero creo que me acerco. La palabra griega es pisteuo
y su definición es un poco más contundente que significa creer en inglés. La concordancia Strong, que es una referencia, lo define como pisteu, tener fe o con respecto a una persona o cosa, lo cual implica confiar especialmente en el bienestar espiritual a Cristo y luego creer y comprometer la confianza. Así que no se trata de un simple ascenso intelectual hacia algo, no se trata simplemente de creer que es así. Recuerda, el enemigo cree en este simple sentido, cree en Dios, conoce las Escrituras, ¿acaso lo hace salvo o no? Ya que hay algo muy diferente. Se trata de confiar el bienestar espiritual a Cristo, es comprometerse con la fe. Aquí hay un sentido de renunciar al control y a las expectativas y someterse al control y las expectativas del objeto de esta creencia. Piénsalo así. La física nos dice, aunque no lo creas, que toda la materia física es 99.6% espacio vacío, 99.113 y un 6% de espacio vacío. Así que aproximadamente un 0.1% de partículas reales, y todo eso se mantiene unido por el campo electromagnético y la fuerza nuclear fuerte. Y ahora no lo entiendo bien. En otras palabras, según cualquier cálculo, podrías tirarme en este podio encima y matarme con él. En realidad no está aquí, al menos no en el sentido en que lo percibimos. La silla en la que está sentado no está ahí. Todo lo que está ahí en esa silla probablemente cabría en el punto final de la oración. Pisteu es el tipo de fe y creencia que nos permite sentarnos en estas sillas inexistentes y apoyarme en este podio inexistente. Y es el tipo de fe con la que Jesús quiere que oremos, pero no se trata solo de cómo oramos, también se trata de qué pedimos. El Evangelio de la Prosperidad adopta una perspectiva muy inmadura de la enseñanza del Señor que vimos antes en Marcos 21:22, donde dice: si creen, recibirán todo lo que piden en oración. Lo hace tan literal que Dios se convierte en una máquina expendedora. Oras por algo material, presionas el botón intermitente diciendo en el nombre de Jesús, amén. Al final y luego lo presionas, Dios tiene que darte lo que pediste. Esto convierte a Dios en un plan para enriquecerse rápidamente. Puede ser un falso maestro del Evangelio de la Prosperidad o simplemente una persona más obsesionada con las posiciones y el estatus con la que la voluntad de Dios, y quizás alguien piense, Dios sí bendice a esas personas. Son ricos y poderosos, como dicen. Punto 3. A continuación, lo abordaré cuando volvamos a hablar de la que llevas contigo. El seguidor del Evangelio de la Prosperidad o el cristiano simplemente materialista profesa a Cristo, pero no lo entiende. Dicen amar a Jesús, pero luego lo insultan al intentar usarlo para su propio beneficio en lugar de usarlos para su propio beneficio. Les encanta usar incorrectamente pasajes como Mateo 17:20, donde el Señor dice a sus discípulos: porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada te será imposible. Entonces, si oras y das la semilla como dicen y no recibes la bendición que te prometieron, ¿qué crees que te dirán? Y si tu fe no fue lo suficientemente fuerte, básicamente tu semilla de mostaza era demasiado pequeña. Te enseñaron cosas falsas y luego te culparon cuando las cosas no salieron como prometieron. Mateo 17:20 no nos dice que con suficiente fe literalmente podamos hacer cualquier cosa. Primero, es una locura. Y segundo, si realmente nos ponemos a pensar en lo que la gente haría con ese poder, enseguida nos asustaría. Así que no puede ser eso lo que quiso decir. Lo que el Señor nos dice aquí es que con fe y un deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de todo, Dios logrará lo que parece imposible a través de nosotros. Pero eso no es lo que nos dijeron los maestros del Evangelio de la Prosperidad. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente no pueden manipularte para sacarte dinero con eso. Segunda de Pedro capítulo 2, 1-3 dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes. Introducirán herejías destructoras, incluso negarán al Señor que los rescató, y traerán sobre sí mismos una destrucción repentina. Muchos seguirán sus caminos depravados, y el camino de la verdad será difamado por su culpa. Los explotarán en su avaricia con historias inventadas. Su condena, pronunciada hace mucho tiempo, no es ociosa, y su destrucción no duerme. Estas personas que entran a la iglesia y comienzan a enseñar estas herejías lo hacen apelando al deseo humano
de enriquecerse rápidamente. Dios es muchas cosas. Nuestro plan para enriquecernos rápidamente no es una de ellas. Dios podría en su propia soberanía hacer algo para enriquecerte, pero nunca será como respuesta a que te acerques a la máquina expendedora de Dios, pongas una oración, una moneda ahí, apartes a capital inicial y presiones el botón. En el nombre de Jesús, amén. No. Digo que está mal decir no en sí mismo. El aspecto moral y espiritual proviene de la razón por la que se desea. ¿Por qué se desea algo y qué se desea? Y sobre todo, ¿quiere Dios para ti lo que tú deseas? Ahora veamos el problema. ¿Alguna vez te has oído orar algo como esto? Y si son exagerados, claro, pero me entiendes. Dios, por favor, dame un cucho mejor porque el mío se ve un poco feo y mis compañeros se ríen de mí a mis espaldas. Dios, por favor, dame una casa mejor porque me da vergüenza recibir a un grupo de la ciudad ahora por la vieja. Y Dios, por favor, dame dinero porque puedo ahorrar, irme de vacaciones, jubilarme y viajar por el mundo. ¿Está mal que tenga algunas de estas cosas? No. Sin embargo, Dios nos bendice a todos de forma diferente. Algunos son bendecidos con posiciones y dinero, otros no. Algunos son bendecidos con salud y larga vida, otros no. Es bueno tener estas cosas, pero son temporales. Es decir, cuando vamos al Señor los dejamos aquí. Cerramos los ojos por última vez y los servimos al otro lado. Y en ese punto, ninguna de estas cosas tiene valor alguno. ¿Y cuánto del tiempo limitado que teníamos perdimos adquiriéndolas? Si queremos saber qué es importante para Dios, debemos preguntarnos qué es lo que Él se asegura de que todos obtengamos. Y la respuesta a esa pregunta es que Él se asegura de que recibamos la morada del Espíritu Santo mediante el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, pagados por la obra consumada de Jesús en la cruz. Todos en la fe son bendecidos con lo único importante, Jesús. Punto 3. ¿Preferirías recibirlo aquí o en el cielo? Si digo que estoy aquí, es cierto. ¿Pero de qué es realmente cierto? Durante los últimos 19 años he tenido la costumbre de sufrir un infarto de vez en cuando solo para que mi esposa no se aburra. Va a odiar esa frase, de hecho, ella. Pero si sirve de algo, acabo de hacerme un examen y estoy bien. Pero, por ejemplo, tengo la gran sorpresa mientras estoy aquí arriba hablando. Tú miras aquí y mi cuerpo está tirado en el suelo y sigo aquí. No. Bueno, sí, pero no. El cuerpo es claramente el de John, pero la persona de John literalmente ha abandonado el edificio. Y aquí está la más importante, donde quiera que esté ahora, estará para siempre. Ahora estoy en la eternidad y he dejado todo detrás, incluso mi cuerpo. ¿Qué tengo ahora? ¿Dónde está mi casa grande? ¿Dónde está mi bote, mi auto deportivo, mi camioneta nueva y elegante, lo que sea? ¿Dónde está mi cuenta de jubilación millonario? Dios no lo quiera, mi predicador de la prosperidad, mi jet privado, ¿verdad? Todo se ha ido. ¿Fueron cosas malas? No por sí solas. El avión es dudoso, pero como pastor no sé cómo puedes defender eso. Pero como dijo el pastor Andy la semana pasada, estas cosas en este ejemplo alejaron a Dios de mi prioridad y Dios quedó sepultado en ellas. E incluso si hubiera podido traer algo conmigo, ¿de qué me serviría? Intenta imaginar algo de eso en el cielo. Imagina tus cosas favoritas aquí en el cielo. Lo absurdo de esa imagen mental debería hacernos reflexionar sobre su verdadera importancia cuando comparecemos ante Dios. Lo único que podemos demostrar no es lo que adquirimos, sino lo que logramos. Si somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, por supuesto, pero también somos juzgados ante el tribunal de justicia por el Señor de Jesús. Este no es el juicio de salvación, sino el juicio por recompensas. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De nuevo, esto no es salvación, eres salvo en este momento. Este juicio en particular trata sobre cómo dedicaste tu vida al Señor. ¿Ok? Quiero asegurarme de que todos los entiendan. Y de nuevo, quiero aclarar mis interacciones imaginarias con Dios. Solo estoy haciendo una ilustración para que se entienda mejor de qué hablo. Entonces, creen que en este momento, mientras mi cuerpo yace en el suelo y estoy ante el Señor,
quien literalmente murió en una cruz por mí, quiero irme a decir algo así. Bueno, Señor, trabajé mucho porque soy muy buen trabajador y consigo una casa de 5 habitaciones y 5 baños en un terreno de una hectárea en las afueras, 2 autos familiares, además de un auto deportivo para la crisis de la mediana edad, una lancha rápida y gané lo suficiente para enviar a todos a mis hijos a universidades de Ivy League. Iba a la iglesia casi todos los domingos y donaba mis $20 cada vez. Creo que lo hice bastante bien. No sé qué diría el Señor, pero aquí hay algo que tú podrías decir. ¿Dónde están esas cosas ahora? ¿Dónde está tu casa, autos y barco? Tus hijos. Esas cosas no acercaron a nadie o a mí. Esa educación en universidades de la Ivy League alejó aún más a tus hijos de mí. Tu supuesta generosidad fue un insulto. ¿Qué lograste realmente por mí? Pero ahora supongamos que me acerco y el Señor me pregunta ¿qué he hecho? Y puedo decirle, Señor, probablemente podría haberlo hecho mucho mejor, pero oré por lo que creía que estaba dentro de tu voluntad. Compartí tu evangelio, pero probablemente no lo hice muy bien porque solo un par de personas me dijeron que había llegado a creer. Di todo lo que pude. Sé que no fue mucho, lo siento. Deséenme suerte, nunca termino esta parte. Lo he leído en voz en alta un par de veces, nunca lo entiendo. Y él responde algo como, mira ya, ¿qué ves? Así que miro y veo a un grupo de personas sonriéndome y continúo. La primera persona con la que compartiste el evangelio creyó. Se lo contó a otros 5 antes de regresar a casa. La mayoría se lo contó a muchos otros y así sucesivamente. Y ahora estás aquí ante mí y ellos son los que traes. También diste fielmente y como tu generosidad salió del corazón, se multiplicó. Se enviaron misioneros gracias a tus ofrendas y muchos escucharon el evangelio en lugares donde faltaban obreros para la cosecha. Bien hecho. Claro que hay una tercera opción, el creyente que fue grandemente bendecido en esta vida con las cosas materiales y fue un buen administrador. Y es fácil pensar, Dios, si me bendijeras más, sería un buen administrador y daría más. Marcos 10, 23, 2. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Jesús les dijo de nuevo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo porque conoce el corazón de la gente. Cuanto más tenemos, más tendemos a distraernos. Y con las muchas cosas, la idea de un poco más se cuela. La anécdota cuenta que alguien le preguntó a un hombre rico, ¿cuánto falta para que tengas suficiente? A lo que el hombre rico respondió, solo un poco más. Es fácil perder de vista esta realidad, viviendo en un mundo de materialismo y hedonismo. El constante aliento a tener y desear más se convierte en el ritmo de una canción que ni siquiera nos damos cuenta de que tarareamos. Es mucho más fácil concentrarse en lo que puedes lograr por ti mismo que en lo que puedes hacer por el Señor. Punto número 4. Dios puede que no te dé lo que quieres, pero siempre te dará lo que necesitas. Además, de la misma manera que Jesús aclaró los 10 mandamientos al progresar la intención en lugar de la acción, las bendiciones de Dios en su reino no suelen ser materiales, sino espirituales. No acudimos a Dios para conseguir cosas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente y nos dará lo que necesitamos para estar en su voluntad materialmente. Dios quiere que deseemos lo que Él desea. Así que en Proverbios 10:3 dice, el Señor no dejará que los justos pasen hambre, pero niega a los malvados su anhelo. Y en Mateo 6:31-33 Jesús dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles anhelan todas estas cosas. Su Padre Celestial sabe que las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si bien la idea general de estos versículos es que no debemos preocuparnos, también nos recuerdan que Dios nos promete darnos lo que realmente necesitamos. Ok, llegué hasta aquí sin usar el pasaje que me dio el pastor Andy porque por mi culpa no vi la conexión de inmediato. En Salmo 63, y lo vamos a repasar porque finalmente lo entendí, parece que David escribió el Salmo 63. En el desierto de Judá, durante del decable de Absalón, lamentablemente no tenemos tiempo para analizarlo ahora. Si quieren ese contexto, lean segunda de Samuel. Algunos creen que pudo haber escrito el Salmo 63 muchos antes, mientras el rey Saúl lo perseguía para matarlo. De cualquier manera,
El encabezado del salmo dice que era un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Así que sabemos que de una forma u otra las cosas no iban bien. De cualquier manera, estaba en un momento muy oscuro, el tipo de momento en el que cualquiera de nosotros podría haber estado desanimado. Sin embargo, David no lo está. Y al analizar el por qué, vemos por qué este pasaje se aplica al tema de esta mañana. El título del Salmo 63 es Alabado sea Dios que satisface. El salmo es un poco largo, así que intentaré leerlo rápidamente. Dios, tú eres mi Dios, te busco con ansias, tengo sed de ti, mi cuerpo te anhela en una tierra seca, desolada y sin agua. Así que te contemplo en el santuario para ver tu fuerza y tu gloria. Mis labios te glorificarán porque tu fiel amor es mejor que la vida. Así te bendeciré mientras viva. A tu nombre alzaré mis manos. Me satisfaces como manjares suculentos. Mi boca te alabará con labios jubilosos. Cuando pienso en ti en mi lecho, medito en ti durante las vigilias de la noche, porque eres mi ayudador. Me regocijaré a la sombra de tus alas, te seguiré cerca, tu diestra me sostiene. Pero quienes intentan destruir mi vida se hundirán en las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, serán presa de chacales, pero el rey se regocijará en Dios. Todos los que juran por él se jactarán, porque la boca de los mentirosos será cerrada. Así que repasemos esto rápidamente. En la primera sección, versículos 1 y 2, David habla del desear a Dios y buscarlo. Se trata de su ser espiritual por Dios. En la siguiente sección, versículos 3 al 5, habla casi exclusivamente de alabar y bendecir a Dios a pesar de las dificultades que enfrenta. Incluso dice que el amor fiel de Dios es mejor que la vida. En otras palabras, se somete a la voluntad de Dios en sus dificultades actuales. Y en la tercera sección, del versículo 6 al 8, David se expresa su confianza en las promesas y la fidelidad de Dios. Y de nuevo, a pesar de los problemas que enfrenta, y en la última sección, versículos 9 al 11, David continúa manifestando su confianza en Dios. Cabe destacar que está seguro del resultado de las cosas y se alegra por ello. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? En un momento en que David podría haber estado preocupado y aterrorizado, en cambio se centró en Dios. En un momento en que podría haberle pedido a Dios un ejército más grande o más armas, en cambio, alabó a Dios por quién es y por lo que haría. Expresó su alegría en Dios y en su fidelidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestro materialismo y a orar por lo incorrecto? Salmo 63. ¿Te sientes deprimido porque no tienes lo que otros tienen? Alaba a Dios por lo que sí tienes. ¿Te sientes asustado porque no sabes cómo resultarán las cosas en una situación particular? Alaba a Dios por lo que hará. ¿Te sientes deprimido porque las cosas no salen como desearías? Recuerda el gozo que sentiste el día que Dios te salvó y cuéntaselo. Dale las gracias a Dios. Alábalo por lo que Él ha hecho. ¿Te sientes culpable por algún pecado que cometiste? Arrodíllate, dale las gracias y alábalo por su fidelidad, por enviar a su Hijo a morir por nosotros para pagar esos pecados, por haber descendido de la oscuridad, por haberte levantado, por haberte limpiado y por haberte dicho, serás mío de ahora en adelante, y nadie podrá arrebatarte. Bueno, puntos de aplicación. Primero, si no estás en la palabra, métete en ella. Lo diré de cada vez que me veas. Si no estás en la palabra, métete en ella. Aprende lo que dice. Aprende lo que significa. Conócela al menos lo suficiente como para saber cuando oyes una falsedad. Segundo, en lugar de ser negativo sobre lo que no tienes, dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Recuerda que nada se compara con el valor de la salvación de Jesucristo. Nada. Tercero, cuando las cosas te preocupen o te depriman, recuerda dónde estás. Estás en las manos de Jesús y nadie puede arrebatarte. Ora por la voluntad de Dios en lugar de la tuya. Y cuarto, enfócate en Dios. Enfócate en su voluntad. Y cuando empieces a sentir la atracción del materialismo, acude a Dios
como lo hizo David en su angustia, y entrégate de nuevo a su voluntad. Y mis disculpas al equipo. El número 5, que no se incluyó en las diapositivas, es que las cosas son temporales. Dios es eterno. Concéntrate en lo que realmente importa. Concéntrate en lo que Dios quiere. ¿Ok? Por naturaleza deseamos lo que Dios desea. Lo que Dios quiere es que enfoquemos ese deseo en Él. Y si nos tomamos el tiempo para reflexionar es menos difícil de lo que parece. Hay 2 grupos de personas en esta sala y allá afuera viendo la transmisión. Quienes ya han recibido el don de la salvación y quienes no. Para quienes ya lo han hecho, dediquemos un tiempo a reflexionar sobre lo que vimos hoy. Como dijo el pastor Andy la semana pasada, es muy fácil perdernos en las minucias de la vida y perder a Dios en el caos. Y para quienes aquí o allá aún no le hemos pedido a Jesús que nos salve ahora, es el momento. En 2 Corintios 6:2, Pablo dice, ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Dios nos promete muchas cosas maravillosas, pero más tiempo nunca es una de ellas. Poseemos 66 libros que contienen aproximadamente 3.000 palabras de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Una carta de amor completa y coherente a la humanidad del Creador de todo lo que existe. Esos libros tratan sobre una sola persona y es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Por qué vino? ¿Qué hizo? ¿Y qué debemos hacer con Él? Así que cerremos los ojos e inclinemos la cabeza. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a no ser cristianos, sino verdaderos seguidores de Cristo. A centrarnos en ti, en tu voluntad, en glorificar tu nombre. Por quienes ya estamos en Cristo, te damos gracias. Señor, y te pedimos que nos mantengas enfocados en lo que importa y no en lo que no. Ayúdanos en nuestra debilidad. Nadie es inmune a la atracción del materialismo, por eso te pedimos que nos fortalezcas para compartirlo cuando se manifieste. Ayúdanos a estar contentos con tu provisión y a dar con alegría la hora del reino. Señor, ayúdanos a recordar lo más importante, Jesús y la buena nueva de salvación que Él trae. Si hay personas aquí hoy o escuchando en línea que todavía no te conocen, que todavía no tienen esa relación contigo, que no han recibido a Jesús y el regalo gratuito de la salvación, humildemente oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo les hable ahora, los alcance y haga por ellos lo que es hecho por el resto de nosotros. Amigos, Dios nos creó para estar con Él, pero también para amarlo. Para amar necesitamos libre albedrío, de lo contrario sería como tener robots. Pero Dios también sabía que haríamos con el libre albedrío. Pecamos, todos. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema es que Dios es perfecto, los imperfectos no pueden estar en su presencia y no podemos pagar el precio de pecar contra el Dios perfecto. Pero antes de la creación, Dios tenía un plan. Y ese plan era enviar a Jesús a la tierra para vivir una vida perfecta y sin pecado, y eso lo capacitaría para pagar esa deuda, no solo por uno de nosotros, sino por todo aquel que invoque su nombre. Y esto es exactamente lo que sucedió. Jesús vino a la tierra hace 2000 años, vivió esa vida sin pecado, subió a la cruz cargando con el precio de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y tras hacerlo murió. Pero eso no es el final de la historia. Al tercer día Jesús resucitó para demostrar que tiene poder sobre el pecado y la muerte, y que la muerte ha sido vencida en Él, y nos invita a recibir de Él el don de la salvación y a estar con Dios para siempre después de morir. Pero lo importante de este don es que no es automático, tienes que recibirlo, y lo haces al pedirlo. Tomas la decisión de entregar tu vida a Jesús, y a cambio recibes la vida eterna y la morada del Espíritu Santo de Dios. Así que hablando de nuevo, a quienes están aquí en esta posición, hoy es el día de salvación, como dijo Pablo. A nadie se le garantiza otro día, hora o ni minuto. No pospongan lo más importante pensando que habrá tiempo después. Puede que no sea así. Así que de nuevo, con la cabeza bajada y los ojos cerrados, si se dan cuenta de que no están bien con el Señor y si desean estarlo, levante la mano para que pueda ver. Gracias.
Si decides seguir a Jesús, oremos directamente a Él. Esta oración no te salva, solo te ayuda con las palabras. Señor Jesús, gracias por el don de salvación. Te pido ahora que me salves. Sé que soy pecador y te pido perdón. Mi vida es tuya. Ayúdame a conocerte y a seguirte. Te pido esto en tu santo nombre. Amén. Y por quienes hoy ya somos creyentes y seguidores de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes a todos a mantener la vista puesta en el premio y no a distraernos con las cosas brillantes de este mundo. Que nos enfoquemos en la misión, en la voluntad de Dios, en compartir el Evangelio y glorificarte, Dios. Ayúdanos a obedecerte y a ser agradables a tu vista. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Como iglesia es un honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ella. Y nos encantaría acompañarte en ese camino. Si te convertiste en el cristiano hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús, como símbolo de pasar una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que ir a kenosha.church/nextsteps.